Son las 7:47. Aquí en el estudio el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar acá. A ver, secretario, detenido Jorge Armando, alias el licenciado. Lo detuvieron en el centro de Morelia. ¿Cómo fue y dónde estaba, secretario, este sujeto que es señalado como uno de los autores intelectuales? Sí. Primero, como bien lo mencionas, es uno de los autores intelectuales. No quiere decir que sea el único. Ajá. Esta persona lo tenemos identificado como autor intelectual. ¿Por qué? Por una razón. Él organiza, con evidencia perfectamente probada que tenemos ya integrada en la carpeta de investigación, que estamos trabajando con la Fiscalía General de Michoacán, con el propio fiscal Carlos Torres. Este sujeto detenido, él organiza el grupo que comete, que comete el lamentable homicidio del presidente municipal de Carlos Manso. Este sujeto organiza desde antes las rutas de escape. Él planeó. Él hace el plan y la logística desde dónde iba a estar posicionado cada uno de los sujetos y hasta por dónde iban a salir. Porque él es el que estaba, estaba ejerciendo presión para que acomodiera lugar, como se refleja en la mensajería, cometieran el homicidio. Que estuviera con quien estuviera. Estuviera con quien estuviera, lamentablemente, y lo digo con mucha pena. Él, inclusive en esos mensajes menciona, inclusive si está con algún familiar, con su hijo. O sea, estaba ejerciendo mucha presión sobre su propia célula delictiva para que cometieran este homicidio. Y qué tremendo, porque unos minutos antes Carlos Manso estaba con su hijo pequeño. Así es. Y ellos iban por todas. Así es, ¿no? Así es. Me decía hace ratito Carlos Bautista Tafoya, el diputado independiente, que él lo consideraría más como un autor material, justo porque estaba planeando los hechos, cómo se estaban desplazando estas personas, los criminales, y que el autor intelectual es otro. Coincido plenamente con lo que dice el diputado Carlos. O sea, es uno de los intelectuales, por supuesto material, porque él está organizando la célula delictiva, pero también este sujeto menciona a un autor intelectual. Este sujeto detenido, que es uno de los autores intelectuales, menciona a otro, de quien recibe la orden, que es un integrante de Cártel Jalisco, que tiene presencia en Michoacán. Por supuesto que hay otros actores intelectuales, otro actor intelectual específicamente, que es el líder de esta célula, jefe de plaza en otros municipios de Michoacán, que estamos en la búsqueda de él. ¿Ramón Ángel Álvarez? Así es. ¿El R1? Así es. ¿Lo señala directamente, sí, lo señala directamente. alias el licenciado? Sí. ¿Qué dice de él? Que él es es su jefe directo. ¿Él fue quien dio la orden? Sí. Aquí lo importante que la ciudadanía sepa es que nosotros cuando decimos, este es un autor material, este es el coordinador de la célula delictiva, este sujeto apodado el R1 es el otro, ha dicho de los propios delincuentes, y no solo son sus dichos, sino la evidencia encontrada en la forencia de los dispositivos móviles. El R1, Ramón Ángel Álvarez, le habría dado la orden a alias el licenciado, ¿sí? Para matar al señor Carlos Manso. Así es. Con 3 jovencitos que desplegó en territorio. Pero eran más, la célula delictiva eran más, estamos en proceso de identificar exactamente cuántas personas eran. Bueno, los 3 están muertos, el que disparó y los otros 2 que aparecen en los chats. Pero participan más en la logística. ¿Ahí en terreno? Sí. ¿Cuántos más? Más adelante iremos precisando exactamente para no dar lugar a especulación, pero de acuerdo a la forencia sabemos que participaron más personas. El objetivo, bueno, muchos objetivos, ¿no? Pero uno de estos objetivos ahora, pues evidentemente ya lo era, pero es el R1. ¿El objetivo de qué? El objetivo de captura, sí, de por encontrarlo. supuesto, y hay otras personas que van a ir saliendo conforme avance la investigación. ¿Considera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que esta célula se mueve independiente o reciben órdenes directas del líder del Cártel Jalisco? Sería difícil especular, lo vamos a ir viendo conforme avance la investigación. Con esta detención que se realizó apenas, se están analizando muchísimos datos. Se realizó un cateo también por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en la propiedad de este sujeto de los detenidos, donde se recabaron también muchísimos indicios. Así es, muchísimos indicios que hoy todavía no tenemos el resultado final. Entonces estamos convencidos que en un par de días vamos a tener muchísima más información de este caso. ¿Quiénes mataron a los jóvenes que se desplazaron en el terreno para matar a Manso? La misma célula delictiva para entorpecer las investigaciones. Para callarlos y tratar de limpiar. Lo que no contaban era que se iban a encontrar indicios y dispositivos móviles de las propias personas fallecidas. Ahora, en uno de los chats o de las imágenes que usted presentó ayer, secretario, perdón, en una de las imágenes decía que estaba transmitiendo en vivo Carlos Manso. O sea, sí se le avisó al licenciado que Carlos Manso estaba
transmitiendo en vivo en sus redes sociales. Eso es lo que él menciona, sujeto apodado de licenciado, menciona que ya está ahí, la víctima, como lo refieren, que ya estaba ahí y que estaba transmitiendo en vivo. Primero mencionan que ya había llegado al evento y que estaba transmitiendo en redes. Ahora, este asunto es, bueno, uno pensaría que si está transmitiendo en redes sociales, pues la célula daría un paso atrás para no quedar exhibidos, pero no. ¿Querían que los vieran? No estoy seguro si querían que los vieran, pero lo que sí, como lo mencioné hace unos minutos, estaban decididos a cometer este lamentable crimen. Los jóvenes que sí están identificados, uno de 17 años el que disparó, ¿los otros qué edad tenían, secretario? Los otros eran arriba de 26 años, pero se lo preciso más tarde. Ellos no son parte del cártel, son reclutados. ¿Cómo llegan a esta estructura? Es que todos son parte O sea, ¿cómo llegan al final de la delictivo. estructura? Son reclutados por este grupo delictivo, pero son reclutados sabiendo perfectamente qué iban a hacer. En la propia mensajería hay un mensaje de este sujeto donde dice, estos chavos están convencidos de lo que tienen que hacer. ¿Qué les prometieron o a cambio de dinero? qué? Son dinero y son parte de una célula delictiva. No son sicarios diferentes a otros. Son sicarios como lo hemos visto lamentablemente en el territorio nacional, que muchas veces por dinero, otros por pertenecer por pertenencia a un grupo delincuencial, participan en estas acciones. Ahora me llama la atención la edad del tirador, 17 años. Muy joven. ¿Cuánto tiempo tenías siendo parte del cártel? No sabemos cuánto tiempo tenía siendo parte. Pero lo reclutan a cambio de dinero, ¿no? La línea de la política, secretario, me queda un minuto, si quiere lo desarrollamos al regresar. En el caso de este joven, lamentablemente era adicto dio positivo a metanfetamina y otro tipo de drogas. Si quiere al regresar podemos abordar este tema de la línea política. Carlos Tafoya y Grecia Quirós, la esposa, la viuda de Carlos Manso, quieren responder la pregunta, quieren que se responda la pregunta por qué lo mataron y quién lo mandó matar. Además que se investigue a algunos políticos como Leonel Godoy, como Ignacio Campos, como Raúl Morón. Han hablado específicamente de estos tres personajes, ¿los han llamado a declarar? ¿Estos tres? No los han llamado a declarar. Hasta donde tengo conocimiento, la Fiscalía no los ha llamado a declarar. ¿Considera usted que deberían llamarlos a declarar? Yo lo que considero es que la investigación que nosotros hacemos son con evidencias. Es una identificación totalmente paso a paso y científica, no basada en especulaciones. Nosotros, por supuesto, si llegara a haber cualquier tipo de indicio, no solo sobre un actor político, sobre cualquier persona, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara. Nosotros no protegemos a nadie, pero las investigaciones tienen que dar hacia dónde conducen las líneas. Regresamos con el tema. Gracias. Son las 8 de la mañana en punto, sigue aquí en el estudio, lo que agradezco el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Gracias, secretario. Le preguntaba antes de irnos a corte, ¿hay una investigación por la línea política, por los señalamientos que hizo Carlos Manso en su momento y los que sostiene Grecia Quirós, la actual alcaldesa, y parte de su equipo, contra tres morenistas? Por supuesto, toda la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es esclarecer los hechos a como dé lugar. Estamos trabajando con un equipo muy completo en Michoacán, con las autoridades de Michoacán, con la propia Fiscalía, con el gobierno del Estado. Nosotros, cada opinión, dicho, mención de la señora Grecia, del diputado Carlos Tafoya, de cualquier otro integrante del grupo cercano a Carlos Manso, todos son tomados en cuenta. Todos son tomados en cuenta. Yo he estado en permanente comunicación con la señora. Lo que nosotros hacemos es una investigación que lleva su curso. Pasó este lamentable hecho. Identificamos primero al agresor, que como usted sabe, estuvimos algunos días sin tener la identidad de él. Correcto. Posteriormente, después de la identidad del agresor que pierde la vida, obtuvimos la identidad de otros dos. Posteriormente empezamos a trabajar para la identificación de otros sujetos que estaban trabajando en la propia plaza, que no hemos hecho público todavía, y logramos dar con uno de los autores intelectuales y material, porque es, como bien lo dice usted, quien organiza la célula intelectual delictiva. Y material. Sí. De ahí, por propia forencia telefónica, por los propios dichos, por esta información, todos los indicios que se han recabado en estos cateos, pues sale muchísima más información que nos van a ampliar las líneas de investigación. Lo que nosotros no hacemos, soy muy honesto, es simplemente porque creamos que alguien, yo no puedo por un investigar. Señalamiento. Entonces, por supuesto, tomamos en cuenta cada una de las menciones y vamos a agotar todas las líneas de investigación y no vamos a descartar ninguna línea de investigación, por supuesto. Hoy por hoy, secretario, no hay ninguna
prueba, ninguna duda, ninguna situación que los lleve a investigar a Leonel Godoy, a Ignacio Campos o a Raúl Morón. Bueno, en ese caso nosotros no tenemos una línea de investigación sólida en contra de ellos, lo que tenemos son de los sujetos que le acabo de comentar, porque están mencionados en los propios, en los propios dichos de estos sujetos, que participaron directamente en el homicidio. Reacciones de este grupo criminal, supongo, secretario, porque bueno, pues pasaron 20 días del asesinato de Carlos Manzo, mataron a los tres autores materiales, que no son todos, según me dice, y ahora detienen pues al licenciado, que era, supongo, pues el enlace entre los autores intelectuales y los materiales. Es correcto. ¿No? ¿Cuál ha sido la reacción del Cártel Jalisco o de esta célula? Acabamos como bien sabe usted, acaban de ser estas detenciones, y esta célula trabaja directamente en Michoacán. Entonces, estamos trabajando para el debilitamiento de esta célula delictiva en el estado de Michoacán. ¿El nombre de esta célula cuál es? Es una célula del Cártel Jalisco, pero en Michoacán. ¿Tiene un nombre de los cannabis? ¿Son? No. En realidad, bueno, este sujeto, los líderes son los R's, pero son... ¿Y sí están ligados directamente con Nemesio Ceguera Cervantes? O sea, porque se habla de que el Cártel Jalisco es una especie de franquicia y entonces hay líderes independientes según el lugar, el Estado de la República o el lugar dentro del Estado de la República que pueden tomar decisiones. Es correcto. ¿Esta es una célula independiente? Esta es una célula muy local, muy local de Michoacán. No tenemos, al momento no tenemos un indicio que sea distinto, pero cuando tengamos más detenidos se lo haremos saber con precisión. Ahora, aquí la línea directa al Cártel Jalisco o a su liderazgo es el R1. Sí. Que a menos que usted me dé otra información, lo que se dice es que es el brazo derecho o un tipo cercanísimo al Mencho. Lo que tenemos es que este sujeto opera de manera directa en 4 municipios o más de Michoacán, y vamos a ir ampliando la información conforme vayamos avanzando. ¿Él opera el R1 con su hermano? O sea, con este sujeto son apodado otros hermanos el R2. Y otros sujetos que participan en la célula. ¿Cómo explicarle a la gente, a la población, secretario, pues que en la conferencia matutina se dice que baja el 37% de los homicidios y bueno, pues los vemos en las carpetas, hay una baja del 37% y pasan cosas como esta? Porque pareciera que chocan la realidad entre lo que vemos en una carpeta de investigación, por ejemplo, en las carpetas de y hay homicidios. muchos hechos muy lamentables. O sea, no solo este hecho que conmocionó a nuestro país y que le duele a nuestro país. Hay muchos casos y muchos hechos muy lamentables que suceden en nuestro país que a veces no son tan mediáticos, si me permite decirlo. Sí. Pero hay gente inocente que pierde la vida todos los días. Así es. Cuando nosotros mencionamos el 37% de menos homicidios en nuestro país, que hay 28 homicidios menos diarios en nuestro país que al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que recibió una tasa elevada de homicidios y que ahorita hay casi 40% menos homicidios, no estamos diciendo que el problema esté resuelto, pero también es importante que la ciudadanía sepa por qué han bajado 37% los homicidios. ¿Por qué? Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Y mucha gente ha cuestionado las cifras. Estas cifras no son solo del gobierno de México. En Guanajuato van más de 5,000 detenidos. En Sinaloa van más de 3,500 detenidos. Lo hacemos con los estados. Hay una cooperación probablemente como nunca antes, o al menos en el pasado inmediato, con los gobernadores, ¿no? El cuarto eje de la presidenta Claudia Sheinbaum es la coordinación. Y más del 90% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Necesitamos forzosamente trabajar de manera directa, con acciones directas, con operaciones directas con los gobiernos de los estados. Y cada vez lo estamos haciendo más. El aseguramiento de 300 toneladas de droga en el país, 51 toneladas de droga en alta mar, 1,600 laboratorios que ha destruido el Ejército y Marina en 22 estados de la República. Son cifras sin precedentes donde nosotros reconocemos mucho al Ejército y a la Marina. Destruir estos 1,600 laboratorios, ¿qué es? Son cientos de millones de pesos que dejan de entrar a las organizaciones criminales, pero cientos de millones de dosis que se dejan de producir a la semana para envenenar a jóvenes como el que estamos hablando. El debilitamiento financiero es tan o más importante que una detención, por ejemplo. Sí, o sea, por si ellos se supuesto. quedan sin dinero, pues se quedan sin Y forma de operar. constantemente estas 300 toneladas de droga aseguradas, más las 51 toneladas de cocaína en alta mar, son miles de millones de dólares que ya no están entrando a las organizaciones criminales. Déjeme regresar al inicio de la conversación, secretario. Le decía, ¿dónde estaba, en qué condición estaba el licenciado cuando lo detuvieron? ¿Cómo fue el operativo?
El operativo, estaba, lo identificamos en la colonia centro de Morelia. Se logra la detención. ¿En la noche, en el día? Sí, fue un poco en la tarde-noche, se logra la detención de este sujeto y posteriormente se logra la detención de un sujeto más que ayudó a escapar a otro de los sicarios en un taxi. O sea, hay 2 detenidos. Sí, hay 2 detenidos. Hay 2 personas y detenidas. va a haber más en estos días. Uno de ellos el que los estaba esperando para irse. Sí, en la plaza. Aparte, ayer y durante el día de hoy se han hecho otras diligencias por parte de la Fiscalía de Michoacán, como el cateo al domicilio de este sujeto, donde se recabaron muchos indicios. ¿Ahí lo detuvieron en su domicilio? Cerca de ahí, sí. ¿Iba por la calle y lo atraparon ahí? Lo detuvimos, sí. Esta otra persona que me dice que los esperó a los autores materiales en un taxi para sacarlos de esta zona, lo sacó en un taxi, ¿cómo está identificado? Sí, hay varias personas que ahorita, porque es una investigación en proceso, no estamos diciendo exactamente cuántas más personas participaron, pero ha habido otras detenciones de ellos, como el de ayer, que es un sujeto que si bien no participa en el homicidio de manera directa, ayuda al escape de estos sujetos. Entonces son 2 detenidos, el licenciado. Y así tenemos otros sujetos que vamos a seguir deteniendo. Que van a detener. Sí. Se mencionó ayer que habían intentado perpetrar este atentado contra Carlos Manzo días antes. Sí. En una gasolinera o así algo así. así. En una gasolinera el día 30. ¿Y qué información tiene al respecto? ¿Qué pasó? Dicho por estos sujetos, el día 30 lo identificaron una gasolinera, toman algunas fotografías, no logran cometer el homicidio y ellos reciben un castigo por parte de la propia célula delictiva. El 30 de octubre. Sí. El 30 de octubre. Estaban en una gasolinera y en ese mismo chat se intercambian las fotografías. En ese mismo chat, sí. Y lo dicen, lo tenemos ubicado, ¿y qué pasó después? No sabemos por qué no se activan, pero no logran el homicidio y posteriormente reciben algunos un castigo por parte de esta célula ¿Los delictiva. mismos 3 que estuvieron en la plaza? Y otros sujetos más. ¿Cuáles eran los castigos? Ayer lo escuché decir en la conferencia, que pues recibían castigos físicos, sí, etcétera. Son lo que hacen estas células delictivas, los golpean, se encierran, etcétera. Esos fueron los castigos que recibieron por no poder materializar el atentado el 30 de octubre. Es correcto. Lo lograron al siguiente día. Es correcto. No había manera de identificar a estas personas que lo estaban siguiendo. O sea, le tomaron fotografías, qué tan lejos, qué tan cerca. No tenemos conocimiento de las fotografías, no las hemos visto, solo lo que refieren ellos. ¿Usted habló con Grecia Quiroz ayer antes de hacer el anuncio de la detención del licenciado? Sí, por supuesto. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo recibió? Conversación privada, pero sí estamos en comunicación permanente y sobre todo le hemos externado por instrucciones de la presidenta que estamos para aclarar estos hechos. Esta detención, lo que quiero es dejar muy claro, no es de que ya se acabó esta operación o esta investigación. Falta mucho por hacer, mucho por hacer. La idea de anunciarlo es para que la ciudadanía también sepa, primero que nadie la familia, sepa que estamos avanzando y que estamos avanzando con pasos muy contundentes. No hay una duda de la participación de estos sujetos en los casos. Correcto. Que es lo que queremos hacer. Le preguntaba lo de la alcaldesa de Uruapan, porque hay casos en los estados, por ejemplo, en donde la familia pues se entera antes por la conferencia que por el funcionario. Sí, no, en este caso no. Usted le llamó antes. Sí, por supuesto. Dijo, detuvimos a uno de los autores intelectuales y sé que es privado, pero pues su reacción fue... Es una presidenta municipal muy valiente, con mucha fortaleza y está recibiendo la información con cautela y queriendo saber exactamente qué es lo que sucede. ¿Ha tenido usted información de alguna amenaza contra Grecia que tenga las posibilidades de materializarse? O sea que... No hemos tenido información al respecto. Tiene vigilancia por parte del Gobierno de México, específicamente por parte de Defensa Nacional de Guardia. ¿Va a volver usted a Michoacán, secretario? Sí, por supuesto, por orden de la presidenta vamos a estar yendo, no solo yo, el Gabinete de Seguridad, el general Trevilla, el almirante Morales, vamos a estar yendo ¿Cada semana van a estar yendo a Uruapan específicamente o a otros? La vez pasada fuimos a Morelia y a Uruapan. Esta vez tengo entendido que vamos a ir a Uruapan y a otro municipio que haremos saber a la verdad. ¿En esta semana? Sí. Bien. En la otra semana. A la próxima semana. La presidenta dijo que se van a dar cuentas, digamos, ¿no? Cada 2 semanas y cada mes en Palacio. Sí, y no solo en materia de seguridad. El Plan Michoacán abarca muchísimas cosas donde está participando todo el gabinete legal y ampliado. Regreso con usted, es el secretario de Seguridad.
Las 8:17, gracias al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Bueno, pues hay mucho reconocimiento, Omar, a su trabajo. Usted estuvo en la Cámara de Diputados, no hubo un diputado, un legislador que se expresara mal respecto a usted o a su estrategia. Y eso, bueno, pues por supuesto que es una ventaja, pero también es una carga muy fuerte, la expectativa tan grande que hay sobre el trabajo del secretario. Sí, bueno, primero, el Gabinete de Seguridad no lo dirijo yo, lo dirige la propia presidenta. El Gabinete de Seguridad, lo que tenemos es una coordinación muy estrecha, que creo que es una de nuestras fortalezas. Con el general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, una coordinación permanente y diaria, no solo en reuniones diarias, sino en operación diaria. Con el almirante Morales también tenemos una coordinación muy, muy estrecha con el propio fiscal, con el doctor Gertz, con Guardia Nacional. Es decir, creo que el hecho de todos los días estar trabajando juntos en gabinete, bajo la conducción de la presidenta, pues nos ayuda a evitar cualquier tema de falla de coordinación. Y salirse de la política, pues también ayuda, ¿no? Ustedes, bueno, casi nunca, pero en rara ocasión, hablan de los temas políticos. Y esto ayuda, el gabinete de seguridad, téngalo por seguro, no nos metemos en ningún tema político, no solo yo, sino ni Defensa, ni Marina, ni Secretaría de Seguridad, el propio Centro Nacional de Inteligencia. Estamos dedicados a la seguridad pública y a la seguridad nacional de nuestro país. Ahora, eso no puede durar para siempre. Es decir, el secretario de Seguridad no puede estar yendo a Sinaloa y luego a Michoacán y luego a otro estado de la República a intentar pacificar personalmente la situación. El ejército tampoco se puede mantener todo el tiempo. ¿Qué van a hacer con las policías estatales, con las policías municipales? Primero, el hecho de que, para ser muy, muy claro, el hecho de que yo visite un estado o parte del Gabinete de Seguridad es una visita de supervisión para platicar con los mandos, para escuchar a los mandos que están ahí, pero quien verdaderamente importa la permanencia o que esté en los estados no es mi presencia, sino la de los cientos de mujeres y hombres que están todos los días por parte de las instituciones. Pero para ellos también importa su del presencia, Gabinete de secretario. Seguridad. Sí, por supuesto, pero ellos son los que importa que estén ahí. Y hoy tenemos, por ejemplo, Sinaloa. Yo no fui esta semana, no fui la semana pasada, pero hoy tuvimos 2 acciones muy relevantes donde se detuvo un generador de violencia joven con 3 órdenes de aprehensión por homicidio que desde Sinaloa generaba violencia en Tijuana. Y en una segunda acción en Sinaloa, en Abolato precisamente, la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército detuvieron a una célula completa de generadores de violencia con 17 armas largas, etcétera. De cartel de Sinaloa. ¿De Mayitos o de los Chapos? De Chapitos. Entonces, estos sujetos permanentemente están siendo detenidos. Están trabajando en territorio, pero importa su presencia. Sí, importa siempre la presencia de, por supuesto, cuando va el general secretario y habla con sus generales, pues es muy importante. Cuando va el almirante secretario, cuando va su servidor, pues también. Y además mete presión, ¿no? Quieras o no, a las autoridades estatales. Mete presión como una visita de la presidenta Sheinbaum, que sí importa que esté en territorio, que usted esté en territorio, porque las autoridades estatales pues saben que les están, pues ahora sí que vigilando, ¿no? Pues echando el ojo. Es muy importante el fortalecimiento de las policías estatales. Por supuesto, no estamos diciendo que el de las municipales no. El ideal, ¿cuál sería? Tener a todas las municipales fortalecidas. ¿Cuántas municipales tenemos en el país? 100. Pues 3,000 y tantas, entonces, en teoría, ¿no? Poder, y es una opinión muy personal, tener 32 policías estatales fortalecidas, tener 32 fiscalías fortalecidas, cuando acabamos de mencionar que más del 90% de los delitos son del fuero común, pues es mucho más sencillo, más práctico y más ejecutivo y más dinámico y menos burocrático coordinarnos con 32 mandos. Claro. Entonces es muy importante el fortalecimiento de las policías estatales. Donde hay gobiernos estatales que fortalecen a su policía estatal y a su fiscalía, se nota. ¿Cuánto nos puede tomar? Depende todos los gobernadores tienen 6 años para fortalecer su policía estatal y su fiscalía. En el caso de hechos tan lamentables como un feminicidio, ¿quién es el primer respondiente antes de que ocurra un feminicidio? Cuando hay violencia en contra de la mujer o la policía, son las autoridades locales. Claro. Y si no es bien atendida en una fiscalía local una víctima de abuso, después regresa y es doblemente abusada hasta que deriva en un feminicidio, lamentablemente. Esa es la importancia, desde temas de delincuencia organizada hasta un feminicidio, hasta una violencia en contra de la mujer o de un menor, es el primer respondiente quien puede estar evitando estos. Ahora, en el presente, pues los operativos son primordiales, obviamente por parte del Ejército, de los policías a nivel federal, etcétera.
Pero a largo plazo, pues hay que dejarlo en manos de los gobernadores, porque es su responsabilidad. Sí, y aquí la buena noticia es que cada vez estamos trabajando más con las autoridades locales en operativos conjuntos, no solo en reuniones, en operativos conjuntos. Y esto es bien importante también para la ciudadanía que nos está escuchando. Trabajamos con los gobiernos estatales, hemos incrementado las operaciones con todos los gobiernos estatales, sin importar el partido. En materia de seguridad no puedes decir, este es de este partido, entonces trabajamos más, este es de menos, trabajamos menos. Por eso los gobernadores nos han apoyado en esta estrategia. Así es, los gobernadores de MC, del PAN, del PRI y por supuesto de Morena. Secretario, ¿qué hay de ti? Pues esto no es una tarea fácil, obviamente. Tú has sido víctima de atentados, de amenazas, etcétera. ¿Qué ha pasado contigo? O sea, en el sentido de estas operaciones, estas detenciones, estos decomisos, supongo que tienen alguna consecuencia. Bueno, nosotros, pues, yo fui designado secretario de Seguridad de nuestro país y estamos absolutamente comprometidos con esta tarea y vamos a seguir hasta que la señora presidenta disponga que debemos de seguir aquí. Ahora, en tu caso, secretario, y en el caso del general Trevilla y algunos otros mandos, pues incluso puede ir la vida de por medio. Pues también, mire, nuestra gente que está en campo, creemos que tiene un riesgo mucho mayor que nosotros. Entonces sería un poco irresponsable decir de nuestro riesgo cuando tenemos gente como estos jóvenes que pertenecen a la Secretaría y a la Fiscalía de Michoacán que operaron este asunto tan delicado y que ellos estaban en campo haciendo un trabajo mucho más difícil que el nuestro. ¿Ha valido la pena? Sí, por supuesto que ha valido la pena. Para nosotros, yo insisto, no estamos diciendo que la tarea esté resuelta, pero que nuestro país tenga hoy 37% menos homicidios que al inicio de la administración de la presidenta, vale la pena. ¿Van a lograr pacificar el país, secretario? Vamos a trabajar todos los días para lograr la pacificación del país. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y bueno, pues mi reconocimiento y el reconocimiento de todos a esta detención. Yo te lo comentaba desde ayer y ojalá que podamos llegar al final a respondernos la pregunta de siempre, ¿no? Hay miles de preguntas pendientes en la cabeza de muchas víctimas. ¿Quién y por qué? Y eso es lo que sigue, supongo, con el tema de Carlos Manzo. Así lo haremos. Suerte, secretario. Muchísimas gracias, le agradezco. Gracias. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Vamos al corte y enseguida regresamos. Hoy no hay conferencia matutina. La presidenta no está porque va a encabezar el desfile de la Revolución Mexicana que empieza a las 10 de la mañana. Volvemos.